Bueno, como dije hace un tiempo ahora, el título del mensaje en esta tarde es titulado Los caminos del Señor o de Dios pueden ser misteriosos, pero siempre son seguros. Y vamos a utilizar en esta tarde, vamos a estudiar la palabra en Habacuc capítulo 1, versículo del 5 al 17, va a ser el texto de esta tarde. Pero antes de comenzar, es importante que veamos o que comencemos mirando el versículo 1 al 4. Okay, todo el mundo ahí su bosquejo, por favor. Veamos aquí Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lo que vamos a ver en esta porción bíblica es la angustia de Habacuc y el silencio de Dios. La palabra de Dios dice así: profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleitos y contiendas se levantan. Versículo 4. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío rodea al justo y así se tuerce la justicia. Aquí vemos en estos primeros 4 versículos que el corazón del profeta Habacuc estaba grandemente angustiado porque el profeta Habacuc amaba con todo su corazón el pueblo de Judá. Lamentablemente, como vemos aquí, el pueblo de Judá estaba estaba practicando muchos pecados. El pueblo de Judá estaba lleno, como dice la Escritura, estaba lleno de iniquidad, estaba lleno de destrucción y violencia, estaba lleno de pleitos y contiendas y estaba lleno de injusticia en su pueblo. Si estás escuchando, te das cuenta, mis hermanos y mis hermanas, que esto suena familiar. Muchas de las cosas que están sucediendo en el día de hoy fue lo que Habacuc experimentó en su momento. Escuche, por favor, como cristianos, esto es muy importante, nunca debemos malinterpretar el silencio de Dios por inactividad. La frustración de Habacuc era que él estaba clamándole al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré y sin que tú escuches? ¿Hasta cuándo tú vas a dejar que tu pueblo continúe pecando? ¿Hasta cuándo, Señor, tú vas a dejar que tu santo nombre sea manchado de esta manera? Habacuc le estaba clamando con su corazón, le estaba clamando con toda su alma al Señor vivo, al Señor de la Biblia, a Jehová. Pero el problema era que el Señor no estaba contestando inmediatamente. Por eso le digo que nosotros como creyentes nunca debemos malinterpretar el silencio de Dios por inactividad. El hecho de que Dios esté en silencio, el hecho de que Dios no esté actuando, no significa que no está obrando, no significa que sus planes se están cumpliendo. God is always busy behind the scenes. Habacuc estaba clamando, le estaba preguntando al Señor, se estaba vaciando, podemos decir, hasta quejando el por qué tú estabas dejando que estas cosas sucedieran en tu pueblo. Pero en el versículo, ahí en su bosquejo, en el punto número 1, en el versículo 5 al 11, vemos que Dios le responde a Habacuc. Si tiene su bosquejo, el punto número 1 es el juicio venidero sobre Judá. Ahora, veamos ahí lo que dice en Habacuc capítulo 1, versículo 5. Esta es la respuesta que Dios le da a Habacuc a todas esas preguntas, a todas esas quejas que él estaba levantando delante de Dios. Y dice así: mirad entre las naciones, aquí está Dios hablando. Mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contara no la van a creer. Bendito sea su santo nombre. Yo imagino que en el momento que Habacuc escucha esa respuesta de Dios, es muy posible que el corazón de Habacuc se llenó de felicidad. Es muy posible que el corazón de Habacuc se llenó de expectación de que Dios iba a hacer algo tremendo. La cosa es que en ese instante el Señor
no comparte con él qué es esa cosa grande, esa cosa tremenda que él va a hacer. Es muy posible que Habacuc pensaba que Dios iba a traer posiblemente un avivamiento adentro del pueblo, que el pueblo de Judá se iba a arrepentir de sus pecados y que el Señor iba a hacer algo tremendo y algo grande adentro del corazón de su pueblo. Pero eso no fue lo que sucedió. Eso no fue el plan de Dios para el pueblo de Judá. Ve ahí, por favor, en su bosquejo. El punto A. Vamos a ver ahora el poder y la maldad de los caldeos. Entiendan que cuando digo la palabra caldeo es un sinónimo para el pueblo de Babilonia. Amén. Todo el mundo ahí. Habacuc capítulo 1, versículos del 6 al 11. Aquí vemos a Dios describiendo qué es lo que va a suceder con el pueblo de Judá. Dice aquí, porque yo levanto los caldeos, como dije, el imperio babilónico, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma proceden su justicia y su dignidad. Este es un ejército extremadamente grande y extremadamente poderoso. Como dice aquí en el versículo 7, es formidable es y terrible es. Y lo que dice aquí a lo último, de ella misma produce su justicia y su dignidad. Lo que está diciendo aquí es que este ejército, los caldeos, hacen lo que es correcto en sus propios ojos. A ellos no les importa la ley de la tierra y a ellos no les importa la ley de Dios. Versículo 8. Dios continúa describiendo a este ejército terrible y formidable. Dice aquí, sus caballos son más ligeros que los leopardos, más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vienen de lejos sus jinetes, vuelan como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella acude a la violencia, el terror va delante de ella y recoge cautivos como la arena. Versículo 10. Se mofan o se burlan de los reyes y de los príncipes hacen burla. Se ríen de las fortalezas, levantan muros y las toman. Versículo 11. Luego pasa como el huracán y peca porque hace de su fuerza su Dios. Ahora en el versículo 14 y 17, si veáis en su bosquejo, ahora lo que estamos viendo ahí es Habacuc también describiendo la maldad de los caldeos. En el versículo del 6 al 11 está Dios hablando, está Dios describiendo este ejército, esta nación formidable y terrible. Pero en el versículo 14 y 17 ahora está Habacuc hablando y esto es lo que dice él con relación a esta nación. Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles que no tienen dueño. A todos los pesca con anzuelo, los recoge con su red, los juntas en sus mallas, por el cual se alegran y se regocijan. En otras palabras, lo que Habacuc está diciendo ahí es que para los caldeos, mis queridos hermanos, la vida de otros no tenía ningún valor de ninguna clase. They could care less about them. They could care less about life. For them, no lives matter. Amén. Un pueblo terrible. Escuche. Versículo 16. Por eso ofrecen sacrificios a su red y queman inciensos y sus mallas y a sus mallas, porque gracias a ella su porción es abundante y sabrosa su comida. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí, lo que es describido aquí por Habacuc es que esta nación, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú vas a usar una nación como esta, terrible, pecadora, una nación que lo que practica es idolatría? Ellos sacrifican, como dice aquí, hacen sacrificios a su red y queman inciensos a sus mallas, porque gracias a ellas su porción es abundante y sabrosa su comida. Lo que está comunicando aquí Habacuc es que estas personas, they're an idolatrous nation. Ellos atribuyen el éxito que ellos están teniendo no al Dios de la Biblia. Ellos están atribuyendo el éxito que ellos están experimentando a estos dioses falsos. ¿Cómo es posible, Dios? ¿Cómo es posible que tú vas a usar una nación como esta, una nación pecadora? They're worse than we are. Son peores que nosotros.
En el versículo 17 dice, y termina Habacuc con una pregunta aquí, hablando de esta nación: ¿vaciará sin cesar su red y seguirá aniquilando sin piedad a las naciones? Ahora, pongámonos en este momento, mis queridos hermanos, en los zapatos de Habacuc, ¿ok? La nación que él ama con todo su corazón está pecando contra Dios constantemente. La palabra nos dice aquí que iniquidad, destrucción, violencia, pleitos, contiendas e injusticia es la vida normal de la sociedad donde él vive. Habacuc, lo que estamos viendo aquí en la escritura es que Habacuc le está clamando al Señor. Él se da cuenta de lo que está pasando y le clama al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que mi pueblo, la niña de tu ojo, Señor, continúe pecando contra ti y tú, Dios, no tomas acción? Dios le responde, me imagino, lo vemos aquí en la escritura: yo he visto el pecado de mi pueblo. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios ve todas las cosas. Dios es omnisciente. Amén. Él sabe todas las cosas. Yo he visto el pecado de mi pueblo y no me voy a quedar con mis brazos cruzados. Yo voy a hacer como dice aquí en el versículo 6, mejor dicho, en el versículo 5, yo voy a hacer algo tan grande, dice Dios, que si te lo cuento a ti, tú no me vas a creer. Me imagino que en ese momento, cuando Habacuc escucha esa respuesta de Dios, como dije anteriormente, su corazón se llena de expectación, su corazón se llena de esperanza. Está esperando que Dios va a hacer algo milagroso. Está esperando que Dios va a traer un avivamiento adentro del pueblo de Judá. Pero eso no es lo que sucede y eso no es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es esto: yo voy a usar a los caldeos, nación cruel y presurosa. Yo me imagino que inmediatamente cuando Habacuc escucha eso, la respuesta de él debe ser algo como esto: ¿Qué? ¿Qué fue lo que tú dijiste, Dios? Can you repeat that again? Did I misunderstand you? ¿Cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible que tú vayas a usar una nación que es 100 veces más peor que nosotros? Me imagino a Habacuc respondiéndole a Dios: Señor, la cura es peor que la enfermedad. Pero Dios le responde a él: yo voy a usar la maldad de los caldeos para cumplir mis planes. So deal with it. Yo soy Dios y yo hago lo que yo quiero hacer. Ve ahí en el punto B, en su bosquejo. ¿Por qué Dios a veces usa el mal para cumplir sus planes, hermanos? ¿Por qué Dios a veces usa el mal para cumplir sus planes? Escuche, hay que hacer una distinción muy importante. Pues hay que hacer esto. Hay que hacer una distinción importante entre Dios controlando el mal. Eso es una cosa, Dios controlando el mal, y Dios creando el mal. Esas son dos cosas distintas. Amén. Amén. ¿Ok? Dios no es, escriba eso por ahí, Dios no es el autor del mal ni el del pecado. Muy importante, yo sé que todos ustedes deben saber eso, ¿ok? Dios no es el autor del pecado ni del mal, pero puede usar hombres y naciones pecadoras para lograr sus planes y objetivos. Dígame, eso es bíblico. Eso es histórico, lo vemos a través del Antiguo Testamento y a través de la historia. Eso es lo que Dios hace. Posiblemente yo no entienda el porqué todo el tiempo, pero sí sabemos que Dios hace las cosas de esa manera de vez en cuando le place a Él. Como dije, lo hemos visto a través de la historia, especialmente en el Antiguo Testamento. Todos aquí sabemos que Dios usó el faraón, ¿verdad que sí? Para poder lograr sus planes y sus objetivos. También el Señor usó el rey Nabucodonosor para lograr sus planes y objetivos. El Señor permitió esos personajes malvados en la vida de José para poder lograr sus planes y sus objetivos. En el Nuevo Testamento también vemos que Dios permitió que esos líderes religiosos, los judíos, que mataran a Jesucristo, que crucificaran a Jesucristo. Sabemos que Dios dejó y utilizó a Pilato
De esa manera también, pero también no se olviden esto, escuchen por favor, esto es muy importante, que también Dios también usa a nosotros. Él nos usa a nosotros. Cuando hablamos de personas malas, es fácil para nosotros pensar en personas como el faraón. Es fácil para nosotros pensar en personas como Hitler, como Stalin. Pero la palabra claramente dice que no hay justo ni aún uno, que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios usa a alguien, entienda esto, mis hermanos, Dios siempre usa pecadores. Es la verdad. Ahora, ¿es posible que algunos pecadores sean peores que otros? Pues claro que sí. Pero pecado es pecado. Pecadores son pecadores. La única diferencia es que algunos pecadores no han sido redimidos, mientras otros han sido redimidos, han sido salvos por la gracia y la gloria y el amor de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28, la palabra de Dios nos dice esto. Y sabemos que los que aman a Dios, si aman a Dios, dígame, todas las cosas que le ayudan a bien. Todas las cosas son todas las cosas, como decimos aquí en nuestra iglesia. Y eso incluye lo bueno y lo malo. Dios puede usar todos nuestros problemas, todo nuestro dolor, todas las tragedias, la injusticia, todas nuestras luchas, toda nuestra angustia, mi querido hermano y hermana, para lograr su propósito y para el bienestar de nosotros. Eso es lo que Dios hace. Escuche, lo importante no es si entiendo o no entiendo, o si entendemos o no entendemos lo que Dios hace. Lo importante es reconocer que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, siendo bueno o siendo malo, es parte del plan divino y perfecto de Dios. Escuche, si Dios no pudiera controlar el mar, Dios no sería Dios. Amén. Si Dios no pudiera controlar el mar, Él no sería Dios. Lo que aparenta, escuche, lo que aparenta ser un caos, porque en este momento estamos viviendo en una sociedad donde everything is out of control. We're living in the midst of chaos. Pero quiero que entiendan una cosa. Lo que aparenta ser un caos para nosotros, amén, es un plan fríamente calculado para Dios. Dígame, esa es la verdad. Alguien una vez dijo esto: la soberanía de Dios es la única roca inquebrantable a la que debemos nosotros aferrarnos, o que debe uno aferrarse cuando está sufriendo. Las circunstancias que rodean nuestras vidas no son accidentales. Escuche eso. Puede ser que nuestras circunstancias sean malas, pero ese mal se mantiene firmemente dentro de la poderosa mano de nuestro Dios soberano. Todo mal está sujeto a Él. Bendito sea su santo nombre. Y el mal no puede tocar a sus hijos a menos que Él lo permita. Una vez más, la soberanía de Dios, escuche, es la única roca inquebrantable a la que debe aferrarse el corazón humano que sufre. Si está sufriendo en el día de hoy, lo que la palabra de Dios dice es que tú y yo tenemos que aferrarnos a esa roca inquebrantable que es la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Las circunstancias que nos rodean en nuestra vida no son accidentales. Escriba eso por algún lugar. Nothing happens by chance. Puede ser que nuestras circunstancias sean malas. It's true. Hay muchas cosas malas que están pasando en el día de hoy. Pero ese mar, escuche, se mantiene firmemente dentro de la mano poderosa de nuestro Dios soberano. Dios tiene todo bajo control. Tiene el sartén agarrado, ¿por qué? Amén. Todo mal está sujeto, bendito sea su santo nombre,
Todo dictador está sujeto, todo presidente está sujeto, todo criminal está sujeto. Todas las cosas están sujetas a Dios. Y el mal, esto es bien importante, el mal no nos puede tocar a menos que Dios lo permita. La soberanía de Dios, mis queridos hermanos, exige que Dios esté en control de todas las naciones, de todos los presidentes, de todos los gobernantes, dictadores y terroristas. La soberanía de Dios exige que Dios esté en control de todo movimiento, de toda agenda, de toda institución y de todo partido político. La soberanía de Dios exige que Dios esté en control de toda la injusticia que estamos experimentando en este país y alrededor del mundo. La soberanía de Dios, hermano, exige que Dios esté en control de toda violencia y todo crimen que nos rodea. La soberanía de Dios, mi querido hermano, exige que Dios esté en control de todas las protestas, de todos los motines, de todo el alboroto en nuestra sociedad. La soberanía de Dios exige que Dios esté en control de toda información, sea verdadera o sea falsa. Dios está en control de la pandemia. Dios está en control de la economía. Dios está en control de todo lo que va a suceder en la iglesia. Dios está en control de todo. Bendito sea su santo nombre. Una vez más, les repito, las circunstancias que rodean nuestras vidas no son accidentales. Puede ser que nuestras circunstancias sean malas, pero ese mal se mantiene firmemente dentro de la poderosa mano de nuestro Dios soberano. También vemos que la Biblia es clara en cuanto que Dios no puede pecar ni es capaz de hacer el mal. Todo el mundo ahí en su bosquejo, Santiago capítulo 1, versículo 13. La palabra de Dios dice, cuando alguno es tentado, dígame si alguna vez ha sido tentado. Amén. Cuando eres tentado, no digas esto. ¿Qué no digo? No digas que estás tentado de parte de Dios. Amén. Porque Dios no puede, subraya eso, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, la palabra de Dios dice así. Él es que la roca cuya obra es que, subraye eso, perfecta, porque todos sus caminos son que, subraye eso, rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es que justo y recto. Salmos 18:30 dice así, el camino de Dios es perfecto. Escúcheme, hermano. El problema que Habacuc tenía era que Dios estaba usando a los caldeos, un pueblo malvado, para cumplir su perfecta voluntad. Esto es muy importante. El punto aquí, mis hermanos, es que nuestro Dios puede y a veces usa el pecado que ya existe en este mundo para cumplir sus propósitos. Una vez más, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, puede y a veces usa el pecado que existe en este mundo para cumplir su propósito. Si no me crees, pienso yo que el mejor ejemplo de esto se encuentra en el Nuevo Testamento. Y lo que tengo en mente es la crucifixión de Jesucristo. ¿Cuándo ustedes pueden decir amén? Si me están siguiendo. Acuérdate una vez más, nuestro Dios puede y a veces usa el pecado. Amén. Ustedes entienden que todo lo que está en este mundo es pecado. So, no importa lo que Dios use en este mundo, it is tainted with sin. Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo es un buen ejemplo de esto. Escuche, el asesinato de Cristo, porque eso fue lo que sucedió. Eso fue un asesinato. El asesinato de Cristo fue el acto más injusto, más cruel y más malvado en toda la historia. Pero sin embargo, a través de la muerte de Jesucristo, en el día de hoy, tenemos redención. A través de esos fariseos, que el corazón estaban duros como la piedra, estaban muertos espiritualmente hablando. Pilato,
el gobierno romano, toda esa gente mala, Dios lo utilizó, Dios dejó que ciertas cosas sucedieran para que su pueblo, que somos nosotros que estamos presentes en el día de hoy, pudiéramos ser redimidos, pudiéramos ser salvos. Entonces, yo le doy gracias a Dios. No que solamente usa las cosas buenas, porque mira que no hay muchas cosas buenas en este mundo. Si hubo una persona buena en este mundo, fue Jesucristo, y a ese bueno lo crucificaron. Doy gracias a Dios que Él también usa el mal. Porque tú sabes que hay mucho más mal en este mundo que bueno. So, la pregunta que vimos aquí en el punto B fue esta: ¿por qué Dios a veces usa el mal para cumplir sus planes? La respuesta se encuentra en Salmos 115, tienes que buscarlo en tu Biblia, Salmos 115, 3. Ahí está la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué Dios a veces usa el mal para cumplir sus planes? Salmos 115, 3. La respuesta a esa pregunta es simplemente esta: nuestro Dios, todo el mundo, está en los cielos. Amén. ¿Dónde vive Dios? En los cielos, en el tercer cielo. Y Él hace, esto es lo importante, subraye esto, Él hace todo lo que quiere hacer. Esa es la respuesta, el por qué Dios a veces usa el mal para cumplir sus planes, porque Dios hace lo que Dios quiere hacer cuando le da la gana. Y todo lo que Dios hace es perfecto porque Dios es perfecto. Eso es parte de su carácter y su naturaleza. No hay pecado en Él, no hay oscuridad en Él. Bendito sea su santo nombre. El propósito, mis queridos hermanos, de Dios era juzgar a Judá por su idolatría. Y los caldeos fueron el instrumento del juicio de Dios. Hasta ahora hemos visto el juicio venidero sobre Judá. Ahora veamos ahí en su bosqueo el punto número 2, la confusión de Habacuc. La confusión de Habacuc. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? Amén. A veces te has preguntado el por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas en este mundo. Me imagino que si están viendo el televisor y están viendo todas las cosas que están sucediendo, no solamente en este país, pero alrededor del mundo, esa pregunta se tiene que venir a la mente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué lo otro sucede? Y lo que sucede en nuestras mentes es que eventualmente nos llenamos de confusión. Porque no sabemos a quién creer, no sabemos si la noticia es verdadera o si es mentira. We can't make sense of everything that's happening. And sometimes queremos pensar como Dios, pero nuestra mente no es la mente de Dios. Escriba esto por ahí, por favor. El hombre de Dios es un hombre de fe. Escriba eso. El hombre o la mujer, no importa. El hombre o la mujer de Dios somos personas de fe. Y la semana que viene vamos a hablar acerca de eso. El hombre de fe siempre será confrontado, muy importante, con situaciones difíciles y confusas. Inevitable. Acuérdense, Satanás es un mentiroso. Él va a hacer todo lo posible para que tú y yo tengamos dudas en nuestras mentes y que nuestro corazón y mente se llene de confusión. El remedio para eso es Dios y su palabra. Pero no somos perfectos. De vez en cuando nos sentamos al frente del tele, miramos el celular, lo que sea, y nuestra mente se llena de cosas que no deben estar ahí, y como resultado nos llenamos de confusión, dificultades, de temor y muchas otras cosas. Escuche, hermano. Como dije, el hombre de fe siempre será confrontado con situaciones difíciles y confusas. Y más bien es inevitable, y te digo por qué. Es inevitable que el hombre y la mujer de fe se encuentren con situaciones difíciles y confusas, dado el caso de que los pensamientos de Dios están por encima de lo de nosotros. En Isaías 55,
del 8 al 9, la palabra de Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dice Jehová, porque son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La mente y los pensamientos de Dios están a otro nivel. Y van a haber muchas veces donde tú y yo vamos a estar confundidos y no vamos a poder entender todas las cosas que Dios está haciendo. Habacuc se encontraba en esa situación. Él no podía entender el por qué el Dios santo del universo, el Dios que tanto amaba al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, cómo era posible que él fuera a usar una nación como los caldeos para traer juicio sobre ellos. And he could not reason, he could not understand that. Pero en el día de hoy vamos a ver qué es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando nos encontramos en esa situación. Porque él se encontró en esa situación. Estaba confuso. He was confused. En esos momentos cuando la confusión entra a nuestra mente, cuando no sabemos qué hacer y no entendemos, we need to back up y acordarnos de quién es Dios. Eso lo vamos a hablar ahora en algunos segundos, pero quiero dejarles saber eso desde ahora. Escuche, cuando nuestras mentes y corazones se llenan de confusión, normalmente lo que les sigue son preguntas y dudas. Escriba eso en algún lugar. Cuando nuestras mentes se llenan de confusión, ¿verdad? Cuando nuestras mentes y nuestros corazones se llenan de confusión, normalmente lo que les sigue a eso son preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y dudas. Ahora, por favor, escuchen, es muy importante. Hay una gran diferencia entre la duda y la incredulidad. Eso es muy importante. ¿Ok? Escuche. Al igual que Habacuc, es posible que un hijo de Dios, que somos nosotros que estamos presentes, es posible que un hijo de Dios cuestione a Dios y hasta pueda debatir con Dios. Eso es lo que está sucediendo en este libro. Al principio, Habacuc está cuestionando a Dios el por qué, y está debatiendo con Dios. Eso pasa en otros lugares también en la Biblia. Como dije, es posible que un hijo de Dios cuestione a Dios y hasta pueda debatir con Dios, escuche, pero nunca el hijo o la hija de Dios va a abandonar a Dios y su palabra. Eso nunca puede suceder. La persona incrédula es una persona que está en rebelión contra Dios. La persona incrédula es una persona que no es salva. La persona incrédula es la persona que rehúsa creer, que rehúsa escuchar y rehúsa obedecer a Dios y su palabra. La incredulidad, escuche, es un acto de la voluntad, mientras que la duda nace de una mente turbada y un corazón quebrantado. Habacuc estaba en esa situación, estaba en una situación turbada, su mente estaba turbada, su corazón estaba quebrantado por el amor que él le tenía al pueblo de Dios. Y eso es exactamente lo que vemos en la vida de Habacuc. Un profeta turbado por la respuesta de Dios. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué tú vas a usar los caldeos. Y un corazón quebrantado por el pecado que estaba adentro de su pueblo. Escuche. La duda dice, no puedo creerlo. La incredulidad dice, no lo quiero creer. La duda anda buscando la luz, mientras la incredulidad está contento con la oscuridad. Oswald Chambers, el gran predicador, dijo esto: la duda no siempre es una señal de que un hombre está equivocado. Puede ser una señal de que está pensando. Amén. Si estás dudando, si tienes dudas en tu mente, eso no significa que estás equivocado. Lo más probable es que tú estás pensando, estás tratando de analizar, estás meditando, estás viendo lo que tú conoces de la Biblia y you're trying to measure it up con lo que está pasando and you're trying to figure things out. Le estaba pensando. Eso es lo que muchos de nosotros estamos haciendo en el día de hoy. Estamos pensando. Nos sentamos ahí en la casa, frente del tele, estamos pensando. Why is this? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo es posible que Dios, tú estás dejando que esto suceda? Y no solamente eso, no solamente lo que está pasando afuera, pero como dije hace 2 semanas atrás,
el creyente, el que está en Cristo, se enfoca más no en lo que está sucediendo afuera, pero lo que está sucediendo adentro de la casa de Dios. Ahora, acabo de decir que la persona dudosa anda buscando la luz. Y eso fue exactamente lo que hizo Habacuc. En momentos de duda, Habacuc tomó la decisión, escuche que esto es muy importante, él tomó la decisión de enfocarse en lo que él sabía. Escribe eso por algún lugar. En esos momentos de duda, Habacuc tomó la decisión de enfocarse en lo que él ya sabía. Todo el mundo ahí, Habacuc capítulo 1, versículo 12. Dice así, comienza con una pregunta. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? It's like a rhetorical question. Él sabe lo que él está contestando su propia pregunta. Acuérdate que él estaba confuso, no entendía lo que estaba sucediendo. He steps back y empieza a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está revelando a él. Chicos, no te enfoques en lo que Dios va a hacer con el pueblo. Enfócate en lo que ya tú sabes, primeramente, quién es Dios y lo que Dios ya ha prometido que va a hacer con tu pueblo. Es muy importante. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, dice él. Jehová, para juicio los pusiste. ¿Para juicio puso quién? Él está aceptando la realidad aquí. Para juicio, Dios, tú pusiste los caldeos. Y tú, roca, los estableciste para castigar. Subraya esa palabra castigar. Si está ahí en su búsqueda, subraya la palabra castigar. ¿Por qué hay que subrayar la palabra castigar? Porque en vez de castigar, él pudiera haber dicho destruir. Pero tú sabes lo que sucede. Cuando el hombre y la mujer de Dios están llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a traer a la memoria de uno quién es Dios y las promesas de Dios. Habacuc era un hombre de Dios, es profeta. Y en ese momento, lo que está sucediendo aquí, se está acordando, una vez más lo voy a repetir, lo sigo repitiendo, se está acordando de quién es Dios. No entiendo el por qué los caldeos, pero I'm moving past that. Ya yo estoy dejando eso aquí. Lo voy a dejar ahí porque eso está sobre mi mente, eso está sobre mi entendimiento. Yo no entiendo eso. I'm going to leave it alone and I'm going to come over here and focus on who you are, God. And what he says here is this. La primera cosa, tú eres eterno. Tú eres santo. No moriremos porque tú eres un Dios de pacto. Yo sí acepto el hecho de que los caldeos tú lo vas a usar para juicio de nosotros, y acepto el hecho de que tú lo vas a usar para castigarnos, para corregirnos, pero no nos van a destruir. Escuchen, cuando nos encontramos nosotros, hermanos, cuando nos encontramos hundiéndonos debido a todos los problemas, a toda la violencia, el odio, la injusticia, las mentiras que nos rodean, necesitamos poner nuestros pies en tierra firme. ¿Cuántos de ustedes se han sentido últimamente que se están hundiendo? De vez en cuando uno se siente así, me estoy hundiendo. Cuando eso sucede, tú y yo tenemos que poner nuestros pies en tierra firme. Necesitamos dejar de enfocarnos en los problemas que nos rodean y comenzar a confiar en la roca de nuestra salvación. Eso fue exactamente lo que hizo Habacuc. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en el día de hoy. En ese momento, ¿qué fue lo que hizo Habacuc? Ahí en su bosquejo, él se dio cuenta, el Espíritu Santo le trajo a memoria primeramente que Dios es eterno. Dios es eterno. Tú raya ahí la frase donde dice, no eres tú desde el principio. Cuando dice eso, que está diciendo, no eres tú eterno, tú eres un Dios eterno. Claro que sí, tú eres Dios eterno. Nuestro Dios nunca tuvo principio, hermano, y nunca tendrá fin. Amén. En Salmos capítulo 90, versículo 2, la palabra de Dios dice así: antes de que hicieran los montes y de que formara la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Deuteronomio capítulo 33, 27 dice así: el Dios que eterno es tu refugio. Nosotros, como seres humanos, vivimos adentro del tiempo y el espacio. Dígame.
Nosotros vivimos adentro del tiempo y el espacio. Vamos a pretender que esta Biblia representa el tiempo y el espacio. Nosotros vivimos aquí adentro. Amén. ¿Me entienden? Pero la palabra nos dice que Dios existe afuera del tiempo y el espacio. Y como resultado, Él tiene un conocimiento perfecto de todos los eventos de la historia. Y todos son todos. We are confined to time and space. What happens inside these little parameters. But God lives outside of time. He sees everything from beginning to end. This is why nothing ever catches God by surprise. He knows all things. He knows all people. He knows all the natural disasters. He knows everything about the wars that are going to happen. He knows everything about the pandemic. He is never concerned and he is never worried and he's never caught by surprise because he exists outside of time. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios eterno. Habacuc está pensando en esto, en esta realidad. Mi Dios es eterno. Yo no entiendo el por qué Él va a usar los caldeos, pero yo sí sé que Dios sí sabe. Y yo sé que todo va a estar bien. Todo está bajo control. Escucha lo que dice aquí. Isaías capítulo 46, versículo 10. Dice, yo anuncio desde el principio lo que está por venir y doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. La razón por qué Él puede hacer eso, porque Dios existe afuera del espacio y afuera del tiempo. A lo último dice aquí, y yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer que lo haré. El nombre de Habacuc, o el nombre que Habacuc usa también, esto es muy interesante. Si ve ahí donde dice Jehová, en el versículo 12, dice, no eres tú desde el principio eterno Jehová, subraya Jehová, ¿ok? El nombre que Habacuc usa para identificar a Dios es Jahve, en inglés Yahweh, ¿ok? Este es el nombre de Dios, o este es el nombre del Dios autoexistente que tiene vida en sí mismo. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, ahí en su Biblia, el contexto ustedes lo conocen, esto es cuando Moisés está en el desierto, está delante de la zarza ardiente, Dios le está hablando a él y dice que regrese a Egipto y que tú le digas al pueblo, a mi pueblo, que yo lo voy a rescatar, y yo te voy a usar a ti para rescatarlos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice Moisés? Cuando ellos me pregunten a mí, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que yo le voy a decir? ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre es Marcel, Edwin Marcel. El nombre de él, pastor, es Edwin. El nombre de él es John. Entonces, la cosa, lo que vemos aquí es, si alguien te pregunta cuál es el nombre de Dios, nuestro Dios tiene un montón de títulos, amén, pero Él tiene un nombre. Y aquí en Éxodo capítulo 3, versículo 14, vemos ese nombre. Dice aquí, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ahí está el nombre de Dios. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy es Jahve, yo soy es Yahweh. Dile a ellos, ese es mi nombre. No hay otro nombre como ese nombre. El Dios de Habacuc es nuestro Dios, hermanos. La Biblia claramente dice que Dios jamás tuvo principio y nunca tendrá fin. Amén. Ahí en su bosquejo. Dios jamás tuvo principio y nunca tendrá fin. Número 2, Dios es la realidad absoluta. No hay realidad antes de Él y no hay realidad afuera de Él. Dios, número 3, es totalmente independiente. ¿Qué significa eso? Que Dios no depende de nada o de nadie para mantenerse. Su existencia, ¿ok? Es completamente autosuficiente en sí mismo. Número 4, todo lo que no es Dios depende enteramente de Dios. Lo que estamos diciendo con eso es que tú y yo existimos. Y toda la creación existe simplemente porque Dios ha decidido mantener su existencia. Número 5, Dios, o mejor dicho, todo el universo en comparación a Dios es como nada. Todo lo que nos asombra del mundo y las galaxias,
Comparado a Dios es como nada. El Creador es infinitamente más grande y majestuoso que toda su creación. Número 6, Dios es constante. Bendito sea su santo nombre. Que el Señor nos ayude a nosotros como Padre a ser constante. Amén. Dice aquí, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios nunca puede mejorar. Él es quien Él es y así será para siempre. Número 7, Dios es el estándar absoluto de verdad, bondad y belleza. Dios mismo, mi querido hermano, es el estándar de lo que es correcto, de lo que es verdadero y de lo que es bello. Número 8, Dios hace todo lo que hace. Y esto es siempre correcto y siempre bello y siempre en acorde a la verdad. Y número 9, Dios es la persona y la realidad más valiosa e importante en el universo. Habacuc capítulo 1 versículo 12 nos dice que Dios es eterno y como nuestro Dios es un Dios eterno, su amor por nosotros es eterno, su pacto con nosotros es un pacto eterno, su misericordia con nosotros son eternas, su bondad con nosotros es eterna, la vida que Él nos da es una vida eterna. Bendito sea su santo nombre. En este momento, con estos momentos de dudas y confusión, Habacuc se acordó que Dios era eterno, pero también, ve ahí en su bosquejo número 2, Habacuc también se acordó de que Dios es santo, santo. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Cuando decimos, escuche, que Dios es un Dios santo, lo que estamos diciendo es que Dios es absolutamente único. Dios es incomparable, hermanos. Dios es trascendente. Dios está en una clase por sí mismo. Dios no está sujeto a nada o nadie. Dios es supremo sobre toda su creación. Dios es puro, mi querido hermano. Dios es bueno. Dios siempre hace lo que es correcto. Dios es incapaz de hacer el mal y Dios siempre actúa en una manera justa. R.C. Sproul dijo con relación a la santidad de Dios, la santidad de Dios es el centro de los atributos de Dios. De todas las cosas que Dios es, lo más importante es la santidad de Dios. La santidad de Dios abre la puerta al entendimiento de quién es Él. Y este es el atributo que define todos sus demás atributos. Habacuc capítulo 1 versículo 13. Aquí vemos a Habacuc que continuaba reconociendo la santidad de Dios. Dice aquí, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc entendía la santidad de Dios. Bendito sea su santo nombre. Sproul también dijo en su libro La santidad de Dios lo siguiente, escuche. Solamente una vez en la Sagrada Escritura, un atributo de Dios es elevado al tercer grado. Solamente una vez una de las características de Dios es mencionado 3 veces seguida. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Pero la Biblia nunca dice que Dios es amor, amor, amor. La Biblia nunca dice que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. La Biblia nunca dice que Dios es ira, ira, ira. Y la Biblia nunca dice que Dios es justicia, justicia, justicia. La Biblia dice que Dios es santo, 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 al punto que toda la tierra está llena de su gloria. Hemos visto que en estos momentos de confusión, y esto es lo que tenemos que hacer tú y yo también, estos momentos confusos que estamos viviendo, estos momentos confusos que nos encontramos en el día de hoy, tenemos que hacer lo que Habacuc hizo, que él trajo, el Espíritu Santo le trajo a memoria quién era Dios. Habacuc se acordó primeramente de que Dios es eterno. Segundo, Habacuc se acordó de que Dios es santo. Y tercero, ahí en su bosquejo, Habacuc también se acordó de que Dios es fiel. Bendito sea su santo nombre. Habacuc capítulo 1 versículo 12 dice, no eres tú desde el principio, Jehová mío, Jehová, Dios mío, santo mío. Y después dice aquí, no moriremos. Habacuc, al decir que no moriremos, simplemente estaba proclamando la fidelidad de Dios. Si ustedes creen que Dios es fiel, díganme. Amén. La fidelidad de Dios significa que Dios siempre hará
lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. Una vez más, la fidelidad de Dios significa que Dios siempre hará lo que ha dicho y siempre cumplirá lo que ha prometido. Habacuc está trayendo a memoria una vez más el pacto, el Dios del pacto, los pactos que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá. El Dios que promete y siempre cumple sus promesas. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, traer a memoria eso, el Dios de pacto, el Dios de pacto. Yo sé que hay muchas promesas y pactos que le pertenecen simplemente y solamente al pueblo de Israel, pero también la Biblia está llena de muchas promesas que nos pertenecen a nosotros también. Me imagino que mientras Habacuc estaba procesando todas esas cosas que Dios le había mencionado, el Espíritu Santo le trajo a memoria esta promesa. En Génesis capítulo 12, versículo del 2 al 3, dice así: yo haré de ti una que nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán que benditas todas las familias de la tierra. En ese momento, cuando el Señor le dice, los caldeos vienen y van a limpiar el pico, ¿qué es lo que Él dice? Pero no moriremos. Él no está diciendo que no van a haber muertes. Lo que Él está diciendo es, sí, van a haber muertes, pero we're not going to be destroyed. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú eres fiel. Porque tú eres un Dios de promesa. Porque tú eres un Dios de pacto. Eso es lo que el hombre y la mujer de Dios tiene que hacer. En estos momentos que nos encontramos, eso es lo que tú y yo, hermanos, si estás escuchando, eso es lo que tenemos que hacer. Acordarnos una vez más. Nuestro Dios es un Dios eterno. Bendito sea su santo nombre. Nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Bendito sea su santo nombre. Mi Dios, yo no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que Dios es fiel. Yo sé, I know that for sure. Y yo sé que Dios no me tiene que contestar mis preguntas cuando He doesn't have to do that. He doesn't have to come through all the time and tell me what He's thinking. He doesn't have to do that. All I have to do is trust, though, that He's faithful. Me imagino que en ese momento el Espíritu Santo le trajo a Habacuc a memoria Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, donde dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Se acordó? La cosa cambia, la actitud cambia cuando uno se acuerda, cuando el Espíritu Santo le trae a la memoria de uno quién es Dios. Escuchen, el día de hoy, tú y yo tenemos que hacer lo mismo que hizo Habacuc. Tenemos que traer a la memoria las bellas promesas de Dios. En este momento quiero compartir con ustedes ahí en su bosquejo algunas promesas que pienso yo que son relevant en este momento. ¿Okay? Escucha, primeramente, Dios ha prometido que todas las cosas trabajan para bien, al bien de sus hijos. Amén. Tranquilo, cuando estés viendo el televisor, cuando estés viendo en la computadora, el celular, lo que sea, y te sientes angustiado, you feel overwhelmed por las cosas que estás viendo. No te olvides, Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que todas las cosas, todos los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan a bien. Amén. Número 2, Dios ha prometido consolarnos en nuestras tribulaciones. Bendito sea su santo nombre. 2 Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto, subraya esta parte. Padre de qué? De misericordia y Dios de qué? De toda consolación. Bendito sea su santo nombre. God is good all the time. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y todas son qué? Todas, para que podamos también nosotros que just keep it to ourselves, para que tú y yo podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. El Señor me va a consolar a mí para que yo pueda hacerle consolación para otros. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Número 3, Dios ha prometido pelear nuestras batallas. Dígame. I don't know about you guys, pero a veces yo me frustro. I'm watching TV, yo me frustro. Y yo odio la injusticia. Y yo odio que la gente me esté mintiendo y que me esté cogiendo de sangre a veces. I don't like that. Y a veces yo quiero salir y tú sabes, and regulate. Pero no podemos hacer eso, hermanos.
Dios ha prometido pelear nuestras batallas. Éxodo capítulo 14 dice, Jehová, ¿qué cosa? Jehová peleará por vosotros y vosotros, escucha, estaréis tranquilos. Bendito sea su santo nombre. You could back away from that and say, you got it, man. It's not easy, pero es una promesa. Número 4, Dios te protegerá y te liberará de aquellos que quieren hacerte daño. ¿Hay personas que no quieren hacer daño? Claro que sí. Hay personas que tú conoces que te quieren hacer daño y hay personas que tú no conoces que te quieren hacer daño. Pero ¿qué es lo que dice Jehová? ¿Qué es lo que dice Dios? Jeremías capítulo 15, versículo 21. Te liberaré de la mano de los malos y te rescataré de la mano de los tiranos. Bendito sea su santo nombre. Número 5, Dios te protegerá del mentiroso y sus mentiras. That's another thing. Estamos viendo mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira y no sabemos lo que es realidad. Sabemos que hay una realidad y se encuentra en la Biblia. Pero afuera de eso, we're confused. I don't know what to think. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que estas personas se pongan ahí en el televisor y digan esto y esto y lo otro? Y que nos mientan así. ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, el Señor dice aquí, yo sé que hay mentirosos. Eso existen por todos lados. Pero la palabra dice aquí, Proverbios 19:9 dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Subraye eso, es una promesa. Because you know what? I don't know when people are lying to me. I'm not God. And neither do you. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el mentiroso será que ahí está. Everything will come to pass eventualmente. He will settle all the scores eventually. Just be still. Número 6, Dios ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Deuteronomio capítulo 31:8. El Señor va delante de ti, bendito sea su santo nombre. Él estará contigo, gloria a Dios, y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. I'm not. Ayúdame, Señor, a acordarme de estas promesas que en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos cuando estoy lleno de confusión y duda. Please help me. Número 7. Dios ha prometido ayudarnos con nuestras ansiedades. Levante la mano si a veces tienen ansiedades. Levante la mano si en estos momentos, ponte máscara, quítate la máscara. Ponte máscara, quítate la máscara. Come on, man. Es frustrante, lo que estoy diciendo que es frustrante. Como creyentes tenemos que obedecer, estamos obedeciendo, queremos obedecer lo que la gente nos dice, pero es frustrante. Uno se llena de ansiedad. You're too close. You're too far. Did I wash? ¿Me lavé o no me lavé las manos? ¿Me toqué la cara o no me toqué la cara? It's too much. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Primera de Pedro capítulo 5:7. Echad todas. Bendito sea su santo nombre. Dios no discrimina cuando se trata acerca de nuestras ansiedades. Amén. Nosotros discriminamos. Bueno, no, don't come here with that drama. Espérate, that's too much for me. Vete allá con eso, ¿verdad? That's the way we are sometimes. Dios nunca discrimina. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Número 8, Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá que todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te alabamos, Jesucristo, because everything good, every good gift that comes from heaven is because of you. Número 9, Dios ha prometido guardar tu mente y tu corazón con paz. Oh, I need this. Amén. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis que afanosos, no te inquietes, hermanos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda que oración y ruego. La manera en que tú y yo nos comunicamos con Dios y la manera en que tú y yo, como dice aquí, la manera en que tú y yo dejamos todas nuestras cargas delante de Él es a través de nuestra oración. Le decimos, le contamos, we just pour out our heart to God to let Him know what's going on. Y lo que dice aquí, that when we do it, cuando hacemos eso, lo hacemos con acción de gracia. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es fiel, porque sabemos que Dios nos ama, porque sabemos en el momento que tú y yo ponemos nuestras cargas delante de Él, Él no las va a dejar ahí. He will do something with them. And that something es que va a llenar nuestras mentes y corazón con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Número 10, Jesús le ha prometido vida abundante a todos los que le siguen a Él.
En Juan 10:10, el ladrón no viene sino para que hurtar o robar, matar y destruir. Pero Jesucristo dice aquí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan que en abundancia. Bendito sea su santo nombre. Número 11, Jesús nos ha prometido que vida eterna. Vida eterna. Pero cualquiera que bebe del agua que yo les daré, bendito sea su santo nombre, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La pregunta es, ¿has bebido? Y si has bebido, diga amén. Número 12, Jesús ha prometido que pronto regresará. En Juan capítulo 14, versículos del 2 al 3, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. De otra manera se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Versículo 3, y si voy, les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo. Bendito sea su santo nombre, para que donde yo esté, ustedes también estés. Ven, esposo, te estamos esperando. Mientras tanto, purifica esta iglesia, este templo. Hermanos y hermanas, por favor no se olviden que la razón por la cual tú y yo podemos confiar en estas promesas es simplemente porque nuestro Dios es fiel. En momentos de duda y confusión, Habacuc se acordó de que Dios es eterno, de que Dios es santo, de que Dios es fiel. Y por último aquí, él se acordó de que Dios es omnipotente o soberano. Habacuc capítulo 1 versículo 12, no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Jehová, para juicio los pusiste, está hablando de los caldeos, y tú, roca. Esa palabra roca también se puede traducir a refugio o fortaleza. Escuche, la omnipotencia significa que Dios tiene poder total sobre toda su creación. No hay ninguna parte de la creación fuera del alcance de nuestro Dios soberano. Cuando hablamos acerca de la omnipotencia de Dios, lo que estamos diciendo es que no hay nada imposible para Dios. Lo que para el hombre es imposible, hermano, para Dios es que posible. Decir que nada es imposible para Dios significa que Dios puede hacer cualquier cosa que sea su voluntad. Su poder no está limitado por limitaciones finitas. No hay ninguna cosa que pueda limitar su poder. Esto incluye la maldad y el pecado que se encuentra en este mundo. Para nosotros como creyentes, la omnipotencia de Dios debe ser una enorme fuente de consuelo. Bendito sea su santo nombre. Nuestro Dios omnipotente demostró su poder en la creación. Nuestro Dios omnipotente demostró su poder en el éxodo de Egipto. Nuestro Dios omnipotente demostró su poder en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y también nuestro Dios omnipotente demostró su poder en la salvación de nuestras almas. Bendito sea su santo nombre. Escuchen, mis queridos hermanos. Sabemos que no existe nada ni nadie en este mundo que pueda destruir o que pueda frustrar los planes de Dios. Aunque los poderes y las fuerzas de este mundo amenacen con destruir los planes de Dios, no tenemos que temer, porque descansamos nosotros y estamos confiados nosotros en el Dios todopoderoso de la Biblia. En Salmos 18:2, ahí en su bosquejo, la palabra de Dios dice así, y qué pasaje tan tremendo. Jehová, subraye, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Pues claro que sí. ¿Cómo no voy a confiar en alguien así? Amén. All day long. Mi escudo, no termina, mi escudo. Todo esto está en un versículo. Mi escudo, la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Gloria a Dios. Mi Dios omnipotente. Yo puedo confiar. No entiendo lo que está sucediendo. A veces entiendo algunas cosas. Otros días estoy confuso.
Sometimes I don't understand anything, ¿verdad? Pero no importa. ¿Por qué? Porque en momentos así, lo que tengo que hacer es pedirle al Espíritu Santo que me ayude a acordarme de quién es Dios. I have to step back from all the drama, from all the chaos, from all the crazy stuff that is happening around me and ask God, help me to remember. Ayúdame a acordarme quién eres tú. Y lo que Habacuc hizo solamente en el versículo 12, no sé si te dan cuenta de eso, pero that all happened in one verse. Se acordó de que mi Dios es eterno. He exists outside of time. He's not confined to time. Nothing ever catches him by surprise. Mi Dios es santo. Él no puede hacer el mal. Él no puede hacer el mal. El hecho de que Él está permitiendo que los caldeos hagan esto, hay algo bueno detrás de eso, porque Dios no puede hacer el mal. Dios es fiel. Dios es fiel. Habacuc, Dios es fiel. No te olvides las promesas que Él hizo con el pueblo. Y nosotros como creyentes, no nos olvidemos de las promesas que Dios a través de Jesucristo ha hecho para nosotros. Amén. Y por último, Dios soberano, omnipotente. El pasaje que acabamos de leer, Salmo 18:2, es suficiente. Amén. Ahora, como conclusión, cuando nuestras mentes y corazones se llenen de duda y confusión, cuando nos encontremos en situaciones como la que se encontró Habacuc y como las que nosotros nos encontramos en el día de hoy, lo que tú y yo tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos ayude y que traiga a nuestra memoria quién es Dios. Dios es eterno, Dios es santo, Dios es fiel y Dios es omnipotente. Escuche, mi querido hermano y mi querida hermana, si en el día de hoy te sientes que te estás hundiendo por el resultado de todo el caos que nos rodea, yo te pido que vayas a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lo voy a leer una vez más. Ya lo leímos anteriormente, pero lo quiero repetir una vez más. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, la palabra de Dios dice así: echad vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echad toda ansiedad. Como dije anteriormente, Él no está discriminando. Sea lo que sea, cualquier cosa que te esté causando ansiedad, déjalo a los pies de Dios, déjalo a los pies de Jesucristo. Ahora, pregunta: ¿cómo podemos echar nuestras ansiedades sobre Él? ¿Acaso va a venir un camión mañana por la mañana donde tú y yo podemos colocar nuestras ansiedades? No, eso no es así. ¿Acaso un ángel del cielo va a bajar con un saco donde tú y yo podemos escribir nuestras ansiedades y Él se las va a llevar al cielo? Eso no va a suceder tampoco. ¿Cómo podemos echar nuestras ansiedades sobre Él? Es simple, es a través de la oración. Me gustaría cerrar con esta cita que pienso yo que es muy poderosa. Hay que orar. Estos son los momentos para confiar y orar. ¿Tú sabes por qué? Porque la mayor parte de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor están completamente fuera de nuestro control. Y cuando tú y yo queremos controlar lo que no se puede controlar, el resultado de eso es frustración, ansiedad, miedo, ira, y por ahí sigue la cosa. Escucha esta cita muy poderosa con relación a la oración y la omnipotencia de Dios. La oración es el músculo que activa el brazo de la omnipotencia de Dios. Do you want that mighty, that's my left, the mighty right hand, the mighty right arm of God to come to your aid? Quiere que se mueva ese brazo y que pelee por ti. Quiere que se mueva ese brazo y que te sostenga, que te levante a ti. Quiere que se mueva ese brazo y te proteja de la mentira, de la maldad y toda esa cosa. La oración. La oración es el músculo que activa el brazo de la omnipotencia de Dios. God is good all the time. Bendito sea su santo nombre. Vamos a orar. Padre celestial,
Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres porque tu palabra ha sido de alimento para nosotros en el día de hoy. Como Habacuc, la mayor parte de nosotros también estamos preguntando y tenemos dudas en nuestras mentes por las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Pero igual como Habacuc, no queremos seguir con la duda. No queremos seguir preguntando el por qué. Lo que queremos hacer es confiar en ti completamente, Señor. Lo que te pedimos en este momento, Espíritu Santo, es que tú nos llenes de ti y que nos traigas a nuestras memorias, no solamente hoy, pero para el resto de nuestras vidas, porque mientras nosotros estemos aquí, van a haber problemas, van a haber confusiones, van a haber dudas, van a haber batallas, van a haber tropiezos y vamos a necesitar acordarnos de quién tú eres, papá. Qué bueno eres, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, gracias, Señor, por ser un Dios eterno. Gracias, Señor, por ser un Dios santo, santo, santo. Gracias, Señor, por ser un Dios fiel. Gracias, Señor, por ser un Dios soberano y omnipotente. Tú eres más que suficiente, Señor. Tú eres nuestro papá lindo. Tú eres nuestro Abba, que lucha y pelea nuestras batallas y que nos va a proteger. Ahora te pido, Señor, que nos lleves con paz, Señor. Ayúdanos a depender de ti. Te amamos y pedimos todas estas cosas en el santo y dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Con la ayuda de Dios, la semana que viene vamos a continuar con esta serie y vamos a continuar con la cuarta parte de esta serie que es titulada La fe es mejor que la vista. De eso vamos a hablar la semana que viene. Que la paz de Dios los acompañe.